cometido por el acusado Miguel Ángel Espinosa Aravena es el de presidio perpetuo calificado. Bien, querellante Sename. Gracias, su señoría. En relación a lo ya expuesto tanto por el Ministerio Público y la querellante de Amparo y Justicia, nosotros también en ese sentido nos adherimos a lo ya expuesto, en torno especialmente a dos puntos que tienen que ver con la especial situación de indefensión en la que se encontraba la niña, tanto por la edad, la etapa del ciclo evolutivo en que se encontraba y también en cuanto ella era un sujeto especial de protección que significó la intervención estatal a su favor. Y, por supuesto, en torno a la situación o al elemento del sufrimiento que significaron todas las condiciones en que se dieron los hechos que el día de hoy nos convocan y que significaron, como bien escuchamos de todos los testigos, en especial de los testigos del área de salud, significaron un sufrimiento indescriptible para la niña. En ese sentido, también consideramos que lo más adecuado para este caso es considerar el presidio perpetuo calificado. Bien, querellante Intendencia Regional. Sí, magistrado, adhiriendo a lo que señala tanto el Ministerio Público como los demás querellantes, y tomando en consideración aquí dos elementos, magistrado, cuáles son la existencia de un atenuante que seguramente el 90% de la población la tenemos, que es irreprochable conducta anterior, frente a un agravante que es de las más o de mayor entidad dentro del Código Penal. Ya dimos por sentado en este juicio, y así lo hicimos saber en los alegatos correspondientes de clausura, el nivel de sufrimiento, el nivel de daño de que fue objeto esta menor, la abierta desproporción, obviamente, de punto de vista físico y de punto de vista del poder que tenía, en este caso, el imputado respecto a esta menor que no tenía ningún mecanismo de defensa, estaba sola, no podía recurrir a nadie, obviamente, a quien pedir auxilio. Y en consideración a estos factores que están debidamente comprobados, magistrado, principalmente a través de los informes de los distintos médicos y facultativos que la auscultaron tanto en el Hospital de los Andes como de San Felipe, y posteriormente las pericias que se realizaron, magistrado, es del todo, y por esta razón esto es un caso de alta connotación pública. Este Ministerio del Interior obviamente está de acuerdo que, pudiendo recorrerse por el tribunal la pena en su extensión, se aplica en definitiva, magistrado, lo que es el presidio perpetuo calificado, que esa es obviamente la pena proporcional y justa que en este caso corresponde. Bien, la defensa. Bien, magistrado. Esta parte viene en hacer presente que pese a la sentencia recientemente dictada y las consecuencias nefastas que estarán acaeciendo en mi representado, siendo un padre de familia, 3 hijos de la misma edad, que le va a afectar esto para toda su vida y lo que significa a su entorno familiar. Esta parte viene a solicitar que sea considerada efectivamente las atenuantes respectivas ya dichas, que en el caso de reprochable conducta anterior, porque nunca ha tenido antecedentes al respecto, y también desde el punto de vista de la fecha que ocurrieron los hechos acaecidos, su cooperación total que tuvo él desde ese momento que por producto de este acontecimiento que ocurrió, él desde el primer momento estuvo dispuesto a prestar toda su cooperación tanto desde el punto de vista físico, con su cuerpo y anatomía, como con sus declaraciones desde ese momento. Es así que solicitamos que la pena que sea aplicable sea entendida en su mínima extensión dentro del rango que puede moverse el tribunal y que está facultado. Eso es lo que tenemos que decir. Bien, ¿algo más que agregar, señor fiscal? Sí, magistrado, habiendo argumentado la defensa respecto a la concurrencia de otras modificatorias externas, magistrado, o ajenas al hecho punible, la Fiscalía va a solicitar y presenta oposición, magistrado, formal al reconocimiento de la modificatoria de colaboración sustancial con la investigación. En primer término, magistrado, porque creemos que no concurren ninguno de los dos extremos de los requisitos que establece tanto el legislador como la jurisprudencia para que aquella sea reconocida. La colaboración, magistrado, debe ser tanto una aportación colaborativa, magistrado, de antecedentes, como también aquellos antecedentes que se aporten deben tener sustancialidad respecto de la prueba o de la investigación, lo cual debe ser valorado, magistrado, por el tribunal. En ese sentido, lo que creemos que ha ocurrido, magistrado, es pura y simplemente el ejercicio de un derecho, una facultad que tiene el imputado, que es ejercer el derecho a defensa, y
plantea el magistrado su declaración como un medio de defensa, que es lo que consagra el artículo 326. No ha existido, magistrado, creemos, ningún acto colaborativo por parte del imputado durante toda la investigación. Es más, todos los actos, magistrado, previos a la develación de los hechos, y también durante la investigación, magistrado, lo único que hicieron fue ocultar información, ocultar evidencia, magistrado, desviar información, aportar pruebas, magistrado, incluso en el juicio, que también desviaba, magistrado, la atención respecto a los hechos que fueron probados fehacientemente por el tribunal. Y digo fehacientemente, magistrado, por el tribunal porque la prueba de cargo de la Fiscalía que presentó ante este tribunal, magistrado, es absolutamente contundente para, incluso ejerciendo el imputado como mecanismo de defensa, el derecho a prestar declaración, magistrado, haber derribado esa presunción de inocencia y haber establecido punto por punto por parte del tribunal que cada uno de los elementos que el imputado introducía no eran verdaderos, magistrado, no se correspondían con la realidad y eran absolutamente falsos. De esa manera, magistrado, entonces, que creemos que lo que hay acá es en ningún caso una colaboración, mucho menos sustancial, por lo que solicitamos entonces el rechazo de dicha modificatoria de responsabilidad penal. Haciendo presente además, magistrado, que sin la declaración del imputado, que es lo que pudo haber aportado antecedentes, el tribunal de todas formas, magistrado, entendemos, hubiese llegado a la misma resolución del caso en torno a establecer, magistrado, incluso quizá de manera más fácil, magistrado, los elementos del delito y la participación del imputado. Hacer presente además, magistrado, que se contaba durante toda la investigación con las autorizaciones judiciales para haber también, magistrado, recabado la información que hace alusión a la defensa, señoría. Bien, Fundación Amparo y Justicia. Solo respecto de la modificatoria alegada. Sí, señoría. Respecto de la colaboración sustancial, esta parte acusadora particular igualmente hace la solicitud que sea rechazada, que no sea reconocida. En primer término, tal como le ha señalado la Fiscalía, haciendo una supresión mental hipotética de que no hubiese existido la declaración del acusado o aquello que está pretendiendo como colaboración la defensa, se hubiese llegado a este mismo resultado en relación a la prueba de cargos. Y en este orden de cosas no existe, por tanto, ninguna colaboración, ni mucho menos sustancial al esclarecimiento de los hechos, porque fue el trabajo investigativo de Fiscalía y el aporte de las partes querellantes la que permite que el tribunal haya arribado a la convicción que hoy día arribó. Es más, durante este juicio pudimos escuchar las declaraciones de un peritaje costeado por la defensa, intentando dar una teoría alternativa completamente ajena a todo lo científico y a las máximas de experiencias, pero intentando así insertar algún tipo de duda en este tribunal. Igualmente, tenemos comprobado por el video del hospital y por las declaraciones de los testigos que vieron cómo vestía el acusado aquella noche, que él se cambió de ropa, con lo cual pudo evidentemente haberse deshecho de algún grado de evidencia que hubiese habido en su cuerpo. Respecto de los hechos acontecidos, encontramos el día de la segunda entrada al sitio del suceso una ropa de ámbar que también había sido lavada y tenía un fuerte olor a detergente y estaba húmeda en una bolsa negra sobre el sillón del living, que no se había visto en la primera etapa. En la primera entrada al sitio del suceso. Tuvimos además acá la posibilidad de ver la declaración de Cintia y de qué manera esta intentaba ser consistente o coordinada con la propia declaración exculpatoria del acusado. Pudimos saber que Cintia está, la cónyuge del acusado, visitando permanentemente al acusado. Fue el propio acusado el que le dijo a esta parte acusadora que conocía cada uno de los detalles de la carpeta investigativa y es evidente, de acuerdo a su declaración, a la declaración de su cónyuge y al resto de la prueba, que con aquello lo que pretendía era intentar su declaración acomodarla a la prueba que existía para intentar poner alguna duda en cada una de ellas. En este orden de cosas creemos que igualmente, haciendo la supresión mental hipotética de que ninguno de los hechos que supuestamente fueron colaborativos de parte del acusado se hubiese producido,
habríamos llegado a la misma convicción, pero mayormente fue mayor el esfuerzo probatorio que tuvimos que hacer los acusadores en relación a los elementos introducidos por el acusado y por la defensa para intentar su absolución. En ese orden de cosas, en caso alguno, podrían darse los términos por los cuales está establecida la atenuante de colaboración sustancial en este caso. Bien, querellante Sename. Sí, señoría. Por supuesto, también coincidimos con lo ya expuesto y en ese sentido, solo a modo de complementación, hacer presente que nos resulta de todo el compatible pretender que hubo una colaboración sustancial cuando, de lo recién expuesto también por su señoría, se apreció un entorpecimiento debido a la tónica de atribución de responsabilidad a terceras personas y a terceros en cuanto a circunstancias, que rayaban incluso en lo ilógico o absurdo. En ese sentido, nos parece que es improcedente haber terminado esa situación de entorpecimiento o atribución a terceros y al mismo tiempo pretender que hubo colaboración en este proceso. Bien. ¿Intendencia? Estando de acuerdo, magistrado, a lo que señala el Ministerio Público y haciendo también presente o complementario de que no se condice el alegar esta atenuante o supuesta atenuante de responsabilidad penal con al mismo tiempo culpar al sistema de una supuesta negligencia médica que habría causado la muerte de Ámbar, solicitamos en ese sentido, magistrado, que no se considere esta atenuante a la hora de la decisión del fallo. Señor defensor. Sí, señoría. Nosotros nos basamos también para poder argumentar lo anteriormente dicho en que, por ejemplo, hay instrumentos que eran importantes y que la Fiscalía no los quiso acompañar, como es propiamente tal el informe psicológico del imputado, mi representado, donde demuestra además que actualmente su estado de salud mental, para poder acreditar fehacientemente cómo podría ser una persona mentalmente tan monstruosamente desequilibrada para, teniendo una familia formal y normalmente constituida, con esposa, casado y 3 hijos de la misma edad de la niña, haya cumplido una patología de tal magnitud que lo haya llevado a una actividad que en el fondo sea discriminatoria para una niña que es su sobrina política, está bien, de su hija que es de la misma edad. Primer punto. Segundo, analizando además que el tema de, por ejemplo, el famoso boxer que fue encontrado 10 días después de los hechos, en una tercera entrada por parte de la PDI a el sitio de suceso en circunstancias de que en ese momento, curiosamente, se les ocurrió correr la cama, ¿ya? Y coincidentemente pegado a la pared de la cama matrimonial cae el único nexo que la puede conectar a él, repito, después de 10 días de ocurridos los hechos y haber entrado en oportunidades anteriores, y además cae la curiosidad de que en la circunstancia, además de que la propiedad nosotros consideramos que no estaba totalmente ni normalmente clausurada como se debe hacer en estos casos. Es por eso que nosotros, además de tener dudas en cuanto al procedimiento ocupado por los entes policiales, consideramos que él sí prestó toda la información y toda la cooperación, y tanto él como su familia, como su propio hijo, que fue interrogado en circunstancias que no son las normales, sin su apoderado, siendo menor de edad de 11 años en esa oportunidad, es que nosotros consideramos que debiera ser totalmente considerada esta otra atenuante. Bien, entonces reitero la audiencia de comunicación de sentencia. El día 18 de diciembre a las 13 horas se va a oficiar a Gendarmería para el traslado del imputado a la audiencia respectiva, debiendo ser puesto a disposición del tribunal a más tardar a las 12:30 de ese día. Bien, con lo anterior entonces damos término al presente juicio.